grupo número 3, conformado por Jordi Jumbo, Jordi Maya, Jocelyn Mejía, Marjorie Merino y mi persona Viviana Machuca. Vamos a exponer sobre la inyectología. Bien, entonces tenemos primeramente lo que son los tipos de inyecciones. Entonces las inyecciones son un método de administración de medicamento, vacunas u otro tipo de sustancias en el cuerpo, mediante una aguja y una jeringa. Estas se usan como parte de tratamientos o prevención para algún tipo de enfermedad. Entonces van a existir 4 vías principales para la aplicación de inyecciones. Tenemos la intradérmica, la subcutánea, intramuscular y la intravenosa. Primero vamos a hablar sobre la inyección intradérmica. Bien, en la inyección intradérmica la aguja va a penetrar lo que es la dermis en un ángulo de 10 a 15 grados. Aquí el producto biológico va a ser absorbido de forma lenta y local, y si es aplicada correctamente va a aparecer lo que es una pequeña pápula en el punto de inyección, y esta a su vez va a desaparecer espontáneamente en un lapso de 10 a 30 minutos. Dentro de las indicaciones de este tipo de inyección se encuentran las pruebas de sensibilidad cutánea, como lo son las alergias, y aquí se va a introducir una cantidad menor a 0.3 mililitros. En cuanto a los sitios de inyección, tenemos el antebrazo, la cara anterior, 4 dedos por encima de la flexura de la muñeca, y este viene a ser el lugar más frecuente. También en el tórax, en su cara anterior y superior, por debajo de lo que son las clavículas, y en la espalda, en la parte superior a la altura de las escápulas. Un ejemplo de este tipo de inyección intradérmica es la prueba de tuberculina. Bien, en cuanto a la inyección subcutánea, tenemos que aquí la aguja va a penetrar muy poco en el espacio por debajo de la piel. El ángulo de inyección de este tipo de inyección con respecto a la piel debe de ser de 45 grados. Entonces el líquido se va a depositar en esta zona, donde va a ser absorbida de forma lenta por todo el organismo. En este tipo de inyección se administra entre 1.5 a 2 mililitros. En cuanto a las indicaciones de la inyección subcutánea, se encuentra la aplicación de medicamentos, cuya absorción va a ser mejor en el tejido graso, también la aplicación de medicamentos cuando se busca una acción sistémica lenta, como por ejemplo lo que es el caso de la insulina y la heparina. Dentro de las indicaciones también se encuentra la aplicación de soluciones acuosas y suspensiones no irritantes y la aplicación de algunas vacunas. En cuanto a los sitios de inyección de la inyección subcutánea, se encuentra principalmente el brazo, el muslo y el abdomen, como podemos observar en las imágenes. En el brazo, específicamente en la zona lateral y posterior del brazo, 4 dedos por encima del codo y 4 dedos por debajo del hombro. En el muslo, el sitio de inyección va a ser la zona anterior, 4 dedos por encima de la rodilla y 4 dedos por debajo de la cadera. Y en cuanto al abdomen, este va a ser alrededor del ombligo, como podemos observar en la imagen. 3 dedos a la derecha del ombligo y 3 dedos a la izquierda del ombligo. Como ejemplos de este tipo de inyección se encuentra, como ya mencioné, la insulina, la heparina y vacunas como la BCG, varicela, sarampión, entre otras. Bien, en cuanto a la inyección intramuscular, tenemos que en este tipo de inyección la aguja va a penetrar en el tejido muscular, como su nombre mismo lo dice. Aquí va a depositar el líquido con un ángulo de inyección con respecto a la piel de 90 grados. Entonces, aquí el volumen que se va a inyectar va a ser inferior a los 15 mililitros y el cuerpo lo va a ir absorbiendo lentamente a través de los vasos sanguíneos capilares. En cuanto a las indicaciones de este tipo de inyección intramuscular, se encuentra la aplicación de medicamentos cuando se busca una acción general rápida, también la aplicación de medicamentos que no existen para administrarse por vía oral, administración de medicamentos a los enfermos que no pueden deglutir o incluso la aplicación de algunas vacunas como la difteria tosferina, hepatitis B y neumococo. Ya, en cuanto a los sitios de inyección de las inyecciones intramuscular, se encuentra el brazo, el glúteo y el muslo. En el brazo es en la zona de inyección, es la cara externa del deltoides,
4 dedos por debajo del acromión y aquí se va a admitir 3 mililitros, perdón, de volumen. En cuanto al glúteo, el sitio de inyección va a ser el cuadrante superexterno para aquí evitar lo que son las lesiones del nervio ciático y admite hasta 10 ml de volumen. Y finalmente el muslo, que específicamente va a ser en la cara externa, en el vasto lateral, y esta va a ser una zona de elección para los menores de 3 años, admitiendo un volumen de 5 ml. En cuanto a los ejemplos de este tipo de inyecciones intramusculares, se encuentran los antibióticos como la penicilina G, vacunas como contra lo que es la hepatitis A y B y el neumococo. Bien, por último, en cuanto a la inyección intravenosa, tenemos que estas inyecciones intravenosas se van a usar con frecuencia en situaciones de urgencia y emergencia. Esto es debido por lo que es una absorción más rápida de los medicamentos. En este tipo de inyección, pues se introduce la vena a través de la piel en una se introduce, perdón, la aguja a través de la piel en una vena con un ángulo de inyección de 20 a 25 grados. Aquí este líquido va a ingresar en el sistema del cuerpo y por lo tanto esto se considera la vía de administración más rápida. En cuanto a los tipos de inyecciones intravenosas, encontramos tres, que es la directa, la infusión o goteo o la vía central. En cuanto a la inyección directa, aquí se va a administrar una pequeña cantidad del medicamento o líquido a través de una jeringa directamente a lo que es la vena. En cuanto a lo que es infusión o goteo, se va a administrar un volumen mayor de líquido o de medicamento a través de un catéter o cánula venosa durante un periodo de tiempo determinado. Y por último, en cuanto a la vía central, se utiliza un catéter venoso central para la administración prolongada de los líquidos o medicamentos en grandes venas. Ya, en cuanto a las indicaciones de las inyecciones intravenosas, tenemos que estas se utilizan cuando se requiere una respuesta inmediata del medicamento, también cuando los medicamentos no se pueden administrar por vía oral o intramuscular, también en la rehidratación y nutrición y quimioterapia. Las zonas más comunes de la aplicación va a ser las venas del antebrazo, las venas del dorso de la mano y la vena cubital. Y en cuanto a los ejemplos de este tipo de inyecciones, se encuentran las transfusiones de sangre y administración de líquidos y medicamentos como antibióticos y analgésicos. Buenos días a todos. Acto seguido tenemos a los accesos venosos centrales. Como tal, los accesos venosos centrales hacen referencia al uso de los catéteres de acceso venoso. Por lo tanto, es importante considerar no solo sus indicaciones, sino A ver, también que esto es importante dependiendo de la situación del paciente, a ya ver, sea un estable ratito o ahí. crónica. Ya, en cuanto a los accesos venosos periféricos, ¿cuál sería la diferencia entre una inyección eh, intradérmica y una subcutánea? Bueno, correspondientemente a una inyección intradérmica, como lo dice, pues estamos ya acuñando un poco la terminología de la capa dérmica. Por lo tanto, esta inyección se dirige más hacia dentro de la piel, por decirlo así, intradérmica. Mientras tanto que la subcutánea se encuentra debajo de la capa subcutánea y los tiempos de que ésta llegue a absorberse, perdón. Ya, hasta ahí muy bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia para la colocación de este tipo de inyecciones? Ya, correspondientemente a la diferencia clave es que generalmente, bueno, en sí, lo que viene a definirse es la cantidad de los vasos sanguíneos que vamos a decir. Es decir, aquí la diferencia clave es que el uso de esos catéteres se dirige hacia los grandes vasos venosos, entre los que se encuentran la arteria subclavia derecha e izquierda, y generalmente estos procesos llegan a ser bastante determinantes porque bueno, dentro de la presentación existen diferentes tipos de catéteres, pero lo más importante es que no todos llegan a hacer el uso del mismo vaso sanguíneo, como llega a ser, por decirlo así, en la zona de la arteria subclavia, sino también llegan a ser considerados dependiendo de la situación del paciente.
porque si en el caso que se lo necesite de forma rápida, entonces se llega a considerar más la zona del tórax y pequeñas zonas del abdomen. Ya, muy bien, por ahí está mucho mejor. Entonces, continuamos con los accesos venosos centrales, las indicaciones y qué venas son las que se deben canalizar. Listo. Entonces, tenemos a los accesos venosos centrales. Muy bien. Como lo dije, pues generalmente son los catéteres, obviamente, que se establecen y se determinan aquí en esta situación. Por lo tanto, en una terminología más apropiada se conoce como sondas intravasculares que se insertan en los grandes vasos venosos del tórax y del abdomen. Los más utilizados dentro de este tema se encuentran la vena yugular interna, la subclavia y la femoral. Como lo dije, en casos especiales, pues esta como la arteria femoral se encuentra un poco más alejada de la zona del tórax y del abdomen, es para casos especiales. Lo importante dentro de de este tema es que la inserción del catéter tiene que llegar a ser generalmente biocompatible con la circulación venosa central. Esto para evitar ciertos riesgos que puede recurrir en el paciente. Es por eso que para que tenga un éxito en esta canalización depende no solo la importancia de la posición y sedación del paciente, sino también una aplicada técnica de que estos se lleguen a utilizar, como lo es la técnica de Sendingen. Bueno, en un breve definición, esta técnica de Sendingen lo que nos dice es que tiene que ser un proceso adecuado para la inserción del catéter en los grandes vasos y asimismo minimizar los riesgos. Aquí tenemos un pequeño gráfico que nos define una técnica de Seldinger clásica, con la serie de pasos que son 6 y cuatro importantes consideraciones, como que la guía tiene, bueno, generalmente la guía tiende a ser un poco más grande que el catéter por lógicas razones de expansión en los vasos. Generalmente se puede utilizar una dilatación. Está entrando un poco más en la bibliografía de investigación. Nos dice que el paciente pues tiene que tiene que estar, por decirlo así, en un estado estable, porque si en el caso que se encuentre alterado, pues estas venas en sí no se van a poder llegar a ser con la inserción correcta del catéter. Y lo más importante es que este catéter se debe introducir a través de una guía. Y después de haberse introducido con la guía, pues esta sí llega a ser retirada. Lo importante también es que no solo generalmente se repercute en un simple catéter, sino que aquí vamos a acuñar el término lúmenes. Esto generalmente lo vemos en las partes de la CVC, que son las siglas de catéter venoso central. Estos lúmenes pueden llegar a ser de 3, 2 o uno, siendo adecuadamente o respectivo en distal, medial y proximal. Por lo tanto, en las partes, bueno, generalmente nos dice que en las partes proximal se utiliza más para la medicación, toma de muestras, transfusión sanguínea o algunos hemoderivados. Medial para nutrición parenteral y medicación. Y distal para medicación, que generalmente llega a ser también involucrada la transfusión sanguínea y fluidoterapia. Entonces, esto lo vamos a ir considerando dependiendo de las indicaciones de cada una. Como primer aspecto tenemos, o se podría determinar el primer tipo, el catéter venoso central no tunelizado. También se llama como catéter venoso central transitorio. Esto se debe a que dentro de sus características principales, pues es un catéter temporal de corta duración, menor a 2 semanas o en definitiva menor a 14 días. Se inserta directamente en una vena central sin el túnel subcutáneo, y ahí su nombre, y generalmente puede llegar a tener de 1 a 3 lúmenes. Esto se llega a ser bastante fijo en la zona de la piel con una sutura para asegurar, por decirlo. O sea, una de las importantes consideraciones aquí es que esta sutura nos permitirá, debido a que es transitorio, una fácil forma de retirarlo. Y su uso frecuente llega a ser en urgencias, en UCI y en quirófanos. Las indicaciones de este tipo de catéter se encuentran en la administración de fármacos que generalmente son incompatibles o irritantes, como los vasopresores, al igual que los procesos de quimioterapia. También en la monitorización de presión venosa central, en transfusión masivas de sangre y en el acceso venoso de pacientes con vías periféricas inaccesibles. Y asimismo, pues presenta contraindicaciones o los riesgos en los que encontramos que si no se tiene un debido proceso, por decirlo así, de técnica, se puede llegar a generar una trombosis o en los casos generalmente más comunes, se puede provocar una infección local si es que no se tiene unos debidos correctos procesos de asepsia y antisepsia. Además de eso, en este catéter también se presentan coagulopatías graves sin corrección, distorsión anatómica local y neumotórax previo en el caso de que llegue a ser una mala técnica y perforar la zona de la cavidad torácica.
afectando obviamente el órgano pulmonar. Tenemos el catéter venoso central tunelizado. Bueno, dentro de las características es que este se encuentra para uso más prolongado, a diferencia del no tunelizado, que era la diferencia de 14 días. Este catéter también es importante porque se introduce una vena central, pero antes de introducir este vaso sanguíneo correspondientemente, tiene que atravesar un túnel subcutáneo de varios centímetros. Algo que a considerar dentro de este catéter es que se usa un manguito de Dracon. Este manguito de Dracon es como decir como un material generalmente sintético, introduciendo un poco más a la bibliografía investigativa que era hecho de poliéster, que funciona como un tipo de bloqueo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a prevenir infecciones y a minimizar el riesgo de que esta infección se llegue a ser un poco más grave. Es importante considerar que este tipo de catéter tunelizado, pues generalmente usa el catéter dentro del tejido subcutáneo. He ahí su nombre. Las indicaciones, pues generalmente es de tratamiento ambulatorio, en quimioterapia, en nutrición parenteral prolongada, en administración frecuente de antibióticos, en aquellos procesos donde se requiere hemodiálisis frecuente y en aquellos donde hay múltiples accesos venosos repetidos. Esto significa que generalmente cuando el paciente necesita un acceso a una vía venosa central rápida, es de uso más frecuente este catéter. Sus contraindicaciones o riesgos es la infección activa, obstrucción o trombosis, coagulopatía no corregida por una mala técnica por lo general, y la alergia al material del catéter que llega a presentarse en casos muy mínimos, pero no deja de ser descartado. Tenemos el catéter venoso implantado, también denominado como catéter venoso por DACAT. Sus características es importante porque no es, a diferencia de los demás catéteres, esta se va a generalmente ubicarse en la parte superior del pecho. En casos especiales puede ir en el brazo o en el abdomen. Lo importante a considerar aquí es que este tipo de catéter se coloca por debajo de la capa subcutánea y eso se debe a que en cuidados de salud generalmente es una aguja que se atraviesa a través de esta piel. En otras palabras, el catéter, como vemos aquí en la imagen para poder ser un poquito más determinante, al encontrarse generalmente por debajo de la piel y correspondientemente para hacer su uso, se debe usar una aguja. Esta aguja tendrá que atravesar la piel hasta llegar al puerto. Puerto se llama esa zona donde se encuentra este catéter. Y generalmente esto se usa para hacer extracciones de sangre o administración de medicamentos. Entonces, debido a que el catéter se encuentra ubicado por debajo de este tejido, se lo va a denominar en sí correspondientemente con unas normas que son importantes para su cuidado, siendo así el enjuague, que debe ser antes y después de su uso, y lo más importante es que el paciente no tiene que llegar a hacerse presión sobre esta zona por razones de lesiones, y también porque el paciente tiene que mantener un poco más la calma en este sentido, debido a que pues tiene un dispositivo implantado, en otras palabras, nos acuñaba la bibliografía. Dentro de sus indicaciones, generalmente se usa en pacientes con leucemia o también que tengan linfoma y reciban quimioterapia, nutrición parenteral, administración prolongada de antibióticos y en los casos donde haya trasplantes y terapia inmunosupresora, generalmente por un trasplante de médula ósea. Sus contraindicaciones, al igual que las demás, son por una infección que puede llegar a provocarse, una sepsis activa o bacteriemia que puede repercutirse por todo el cuerpo debido a que esta se encuentra ubicada por debajo de la piel y ese es un proceso bastante grave. Y aunque son casos menos conocidos, no son capaces de descartarse por su importancia. También porque generalmente los pacientes presentan una alergia a este material. El catéter impregnado con antimicrobianos es un tipo de catéter, como su nombre lo dice, se encuentra recubierto por agentes antimicrobianos. Generalmente pueden llegar a ser sustancias como la clorexidina. Esto es importante porque en este tipo de catéter, debido a ese tipo de recubrimiento, inhibe la adhesión de bacterias y generalmente en la formación de biofilm que tiene el catéter, este se encontrará con mayor seguridad y evitar esos tipos de infecciones. El efecto que tiene generalmente este tipo de respuesta antimicrobiana puede durar de 7 a 30 días, dependiendo del tipo de recubrimiento, y generalmente se irá degradando o perdiendo su mayor tipo de seguridad. Indicaciones, esta se encuentra más en pacientes en UCI de alto riesgo, generalmente en pacientes donde llegan a presentar un tipo de VIH avanzado, en otras palabras, pacientes inmunocomprometidos,
También en donde existen estos ambientes hospitalarios con una alta tasa de infecciones nosocomiales, es decir, con infecciones intrahospitalarias y el paciente se encuentra expuesto a estos mismos. Sus contraindicaciones generalmente puede llegar a desencadenar una hipersensibilidad, dermatitis de contacto y además debido a su alta capacidad de protección y recubrimiento antimicrobiano, generalmente tiene un costo bastante elevado. Y generalmente, pues debido a su costo que es limitado, se encuentra restringido también para ciertos tipos de pacientes. ¿Por qué? Porque no existen las mayores pruebas de seguridad. Generalmente lo repercutimos aquí con los neonatos o los niños pequeños. Tenemos el catéter venoso central de incisión periférica, en sus siglas PIC. Las características es que en estos casos especiales, como lo dije en un inicio, puede llegar a ser de tórax o abdomen. Este es un caso especial de catéter venoso central, debido a que este se introduce a través de una vena periférica del brazo, donde el extremo distal se avanza hacia la vena cava superior, por lo que ya tenemos una cierta idea de que